¿Saben que la semana pasada alguien se acuerda de lo que predicó Alan? ¿De alguien así rápido? Vanidad de vanidades, ¿no? No persigas el viento. ¿Saben que desde hace 2 semanas, cuando supe que me tocaba hoy estar aquí, le estaba preguntando al Señor y sentía un versículo en mi corazón muy fuerte? Obviamente no es ese, no se preocupen, no voy a predicar lo mismo. Pero el versículo que el Señor ponía en mi corazón era Filipenses 3:12. ¿Me lo puedes poner en la pantalla, Axel? Filipenses 3:12. Y está Pablo hablándole a la iglesia de Filipenses y le dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Y sonaba y retumbaba en mi corazón este versículo. Señor, ok, tú me alcanzaste, tú me quieres alcanzar, ok, tú quieres alcanzar a las demás personas, eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que Pablo quiere alcanzar? Y dividí la palabra de hoy en 2 aspectos. El primero, que es básico e introductorio a esta palabra, es que fuimos tú y yo alcanzados por Cristo. Ahorita le decía a Dani que la mayoría de las palabras que dieron robaron la primera parte de mi prédica, así que no se las voy a decir. Vamos directito al grano. Pero hay 2 cosas, porque el versículo dice que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual, dice Pablo, también fui alcanzado por Cristo. Pero a veces retumba en nuestro corazón esta pregunta: ¿por qué Dios quiso alcanzarme a mí? Ahorita tenemos la palabra y entendemos por qué Dios quiso alcanzar a Pablo. Pablo, que cualquiera que lea la historia de Pablo y las cartas que le hizo a las diferentes iglesias, te asombras, ¿no? El men fue mártir por el evangelio, ¿no? Pero ¿por qué Dios quisiera alcanzar a Rodrigo? ¿Por qué Dios quisiera correr por Rodrigo, no? Y dividí esta pregunta en 2 respuestas diferentes. Esta primera pregunta: ¿por qué Dios quiere alcanzarme? Y la primera es porque nos amó de la forma en que Él sabe hacerlo, en que Él solo sabe hacerlo. ¿Sabe? Usted y yo, hermano, no tenemos esa capacidad para amar de la forma en que Dios nos dio o de la que Dios nos amó por nuestras propias fuerzas. Y dice 1 Juan 4, 9 y 10 y versículo 19, dice: en esto, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y me encanta el 10, porque entendemos el resultado del amor de Dios. El resultado del amor de Dios fue que Dios dio a su Hijo en la cruz por amor de nosotros. Pero luego Juan le dice a la iglesia: en esto consiste el amor. En esto consiste la clase de amor que dio resultado para que Dios enviara a su Hijo por ti y por mí en la cruz. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la clase de amor que Dios tiene por nosotros. ¿Sabe que cuando Mariana y yo nos enteramos de que íbamos a ser papás, principios de febrero, creo que fue el 4 o 5 de febrero, pero nos enteramos de que íbamos a ser papás, vimos la prueba sale positiva. ¿Saben lo que había en mi corazón? Amor. Yo sé que ustedes lo ven correr y lo ven, yo lo amo. Pero sin conocer esa personalidad, yo sé que ustedes saben y que yo sé que mi hijo es el más guapo del mundo, ¿verdad? Pero yo sé, no lo tenemos que decir, pero lo enfatizo, pero yo lo amo con todo mi corazón. Y el primer eco que se ve la cara, cuando ves la cara por primera vez, dijimos: se va a parecer a Mariana. Se parecía a Mariana. Y adivinen qué. Así es. No, la verdad tiene mucho de Mariana también. A ver, no escogí a mi esposa también, nada más por su interior, porque es hermosa. Pero esta es la clase de amor que Dios tiene por ti y por mí.
No sé si logres entenderlo, si logres penetrar en tu mente esta clase de amor que sin importar los errores, los fracasos, las debilidades, las ofensas, los pecados que hayas cometido desde un principio, Dios ya te había amado. Es una de las razones por las que Dios quiso alcanzarte. Porque hay algo en el corazón del Padre que soy padre y creo entender una cosita pequeña de lo que hay en el corazón del Padre, pero no sé si logro entender lo que hay en su corazón por completo por mí. Y aún así, Él nos amó. Humanamente el amor significa respeto, admiración, y normalmente amamos, y es normal que amemos a personas por la clase de acciones, por la clase de conceptos o emociones que nos presentan o nos dan a nosotros. Pero la clase de amor que proviene de Dios es un amor en el que Él se da entero, por completo, dio a su Hijo en la cruz sin esperar algún sentimiento o acción recíproca. Hay tanta gente allá afuera, la hermana Meli ahorita que contaba su testimonio, hay tanta gente que va en contra de la voluntad de Dios por completo y aún así Dios los ama, aún así Dios los pensó, aún así la mente del Señor dijo: hey, yo voy a morir por él. Dios te alcanzó, Dios alcanzó a Pablo, Dios me alcanzó a mí, porque su amor va más allá de nuestra comprensión. ¿Cuál es el concepto del amor de Dios que tienes en tu vida? Porque a veces nosotros mismos fallamos en eso. Y la segunda pregunta acerca de esta respuesta que te di es: ¿qué te está impidiendo recibir ese amor? Porque yo creo que nosotros también impedimos recibir ese amor. A veces nosotros somos cabezones. Bueno, perdónenme, y en otra iglesia. Pero somos cabezones para recibir el amor de Dios. Ahora, te dije que eran dos respuestas. ¿Por qué Dios me persigue? Porque Dios me alcanza. La primera es porque me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la segunda respuesta que yo encuentro y que el Señor ponía en mi corazón es porque el valor, escúcheme, el valor que Jesús ve en ti y en mí no tiene fin. El valor que Jesús ve en ti y en mí no tiene fin. No sé cómo te pares en la mañana y cuando te veas al espejo, ¿cuál es el primer pensamiento que cruza tu mente? O en los días difíciles, ¿cuál es ese pensamiento? Pero el pensamiento que Dios tiene sobre ti no es ese malo pensamiento que a veces pasa por nuestras propias cabezas. Dice 1 Samuel 16:7, le dice Samuel a David, le dice: pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve. Está muy interesante porque fíjate que pasa algo muy curioso. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú dejas de ver el fundamento, te empiezas a distraer. Y el cuadro en el que el Señor te formó, en el que el Señor, ¿sabes qué? Yo tengo esta imagen para la vida de Elmer, y Elmer, dentro de este cuadro tú vas a llegar a millones de personas, tú vas a alcanzar cosas increíbles. Pero perdemos el fundamento del por cual Cristo nos alcanzó, porque Él nos amó y porque Él ve cosas increíbles en nuestra vida. Porque Él ve cosas increíbles en nuestra vida. Digo, y esto es un juego, es una dinámica un poquito, pero pasa muy curioso que el mundo viene y nos venda. Y te prometí dos cosas. La primera era por qué Cristo nos alcanzó, que ya lo vimos. Y la segunda es, ok, Dios me alcanzó, Dios alcanzó a Pablo. ¿Qué es lo que Pablo quería alcanzar cuando dice: yo prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo? Y antes de darte la respuesta, porque ya ven que las películas siempre te dejan para el final la respuesta, ¿no? Entonces, primero quiero decirte qué es lo que Pablo no alcanzaba, o por lo cual lo que Pablo no quería alcanzar. Y esto es algo muy interesante y lo vimos la prédica pasada. Pablo no quería alcanzar lo suyo propio.
Pablo no quería alcanzar lo suyo propio. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Sin importar qué. Ahora, te dije que Dios te amaba, que Dios te ama y te pensó y te creó, y desde antes de que vinieras a este mundo, Dios te amó, Dios volteó a verte sin importar qué. Por eso Pablo dice, oye, no que lo haya alcanzado ya. ¿Sabes que la riego un buen? El joven rico. ¿Alguien sabe la historia del joven rico? Señor, lo he cumplido todo, he cumplido todos los mandamientos. Jesús, ¿qué hago para seguirte, para poder seguirte? ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Alguien sabe lo que sucedió después de eso? Se fue. Porque indirectamente, carnalmente, hay una herencia en ti y en mí que busca lo nuestro. Dice Eclesiastés, creo que es Eclesiastés o Proverbios, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. Tú y yo vivimos lo mismo que Pablo está viviendo. No que lo haya alcanzado ya. Tengo mis errores, busco lo mío propio. En muchas ocasiones busco y erróneamente decido tomar decisiones en base a mi propio criterio y no buscar el criterio de Dios. Pablo no buscaba lo suyo. Dice Romanos 7:15 al 18, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo a los romanos, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que la hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está. Pablo se los dice. ¿Sabes qué? Así soy. Y ¿sabes por qué normalmente queremos alcanzar esto que no nos conviene y queremos alcanzar las cosas que a veces no nos convienen o que a veces sí nos convienen? A veces sí nos convienen, hay cosas que sí, pero ¿sabes por qué? Porque hay un deseo en nosotros, porque hay un chip que siempre busca lo suyo. Siempre busca lo suyo, siempre hay un chip en la persona. En el humano no puedes venir a decirme a mí, bueno, a lo mejor si sí lo puedes hacer, pues ven y pasa y ora por mí, no, te entrego el micrófono. Hay un deseo insaciable en el ser humano de satisfacer sus propios anhelos. Y Santiago, el hermano de Jesús, lo describe de esta manera en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16. Todo lo contrario. Cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Mis queridos hermanos, dice Santiago, no erréis. En otra versión dice, no se engañen. La semana pasada lo veíamos con Alan. Vanidad, todo es vanidad. Hay un deseo insaciable que no se puede satisfacer en el ser humano por alcanzar lo suyo propio. Humanamente no se puede satisfacer. C.S. Lewis, en uno de sus libros, nos compara con este deseo y nos dice criaturas asustadizas. Y dice C.S. Lewis que somos criaturas asustadizas que pierden el tiempo con la ambición, con la bebida, con el sexo, y usted ponga el pecado que quiera poner, como a niños ignorantes que quieren seguir jugando en la tierra del patio de su casa porque no logran imaginar el ofrecimiento que se les ha hecho de jugar en la arena del mar. Así nos llama C.S. Lewis, asustadizos. Qué loco, ¿no? Que alguien que decide ir por lo suyo propio les llama asustado. ¿Sabe por qué? Porque ahorita le decía y le hacía la pregunta, porque el amor de Dios, a ver, hay tantas personas allá afuera, no solo los que estamos aquí, tantas personas que les declaran una y otra vez acerca del amor de Cristo, acerca del amor que Dios dio en su Hijo para la humanidad, sin importar qué, ¿no? Pero les hacía una pregunta, ¿qué te impide a ti recibir ese amor?
Y muchas veces es que nosotros ponemos nuestras barreras. Nosotros ponemos nuestras propias barreras y preferimos buscar. Es que, Señor, a ver, tú ni siquiera estás aquí sufriendo lo que yo estoy sufriendo. ¿Tú qué sabes? Déjame a mí tomar las decisiones, ¿no? Cuando mi esposa maneja. Normalmente yo manejo, pero yo me da ansiedad, la verdad, me estreso un poquito, ¿no? Me gusta tener el control. Entonces cuando ella maneja, no maneja mal, quiero aclararlo. Sí. Mira, me está viendo ahí, te amo. Pero la verdad, y ella lo sabe, que me estreso un poquito, ¿no? Y yo, es aquí a la derecha, es aquí a la izquierda. A veces somos así con Cristo. A veces somos, es que Señor, ya te tienes que cambiar de carril. Mi vida no va bien en el rumbo que yo quiero que vaya. Estoy viviendo esta etapa en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué la estás permitiendo? Y esto no es solo para los no cristianos, esto también es para los cristianos. El joven rico amó más a sus bienes materiales. Judas amó más al dinero y teniendo a Jesús. Los fariseos amaban tanto su posición que no querían ceder, que no querían dejar entrar a nadie en el grupo. Sansón, sus deseos amorosos. Y le habían dicho, y sus papás le dijeron, y tú, y una palabra, cabezón, consíguete a alguien de aquí. Y Sansón, no, ahí va, 2 veces. Saúl amaba tanto su autoestima que cuando el pueblo le dice, vamos a Gac, hay que traernos lo mejor, y Samuel le había dicho, no quiero que agarres nada. Y luego llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué le contesta Saúl? Le contesta, el pueblo que me diste, ellos me obligaron a agarrarlo. Yo creo que Samuel se encontró a Saúl así amarrado, así. Que me obligaron. Pero por el contrario, Pablo buscaba alcanzar a Cristo. La historia de Pablo, y probablemente tú la has leído en las diferentes cartas que escribió, pero la vida de Pablo no eran las fundar iglesias, plantar iglesias en todos lados. Vamos a compartir a millones, vamos a. La mayoría de las cartas que escribe las escribe desde la cárcel. Y ahorita una de las palabras que se decía, y creo que esto es importante, no importa lo que estés pasando en tu vida, no importa lo malo que estés pasando en tu vida, no importa lo que Dios ha permitido que sea negativo desde tu perspectiva, pero Dios todo, absolutamente todo lo usa para su gloria. Absolutamente todo lo usa para su gloria. Señor, es que tú no sabes, es que ¿por qué permites esto? Es que ¿por qué haces esto? Es que la guitarra. ¿Alguien sabe qué se necesita para que la guitarra toque los acordes que debe tocar? Cuerdas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y saben qué necesita? Cada cuerda tiene un diferente tono. La primera es mi, la segunda es la. Les voy a dar una clase de música. Pero ¿saben qué se necesita? Que las cuerdas se aprieten. ¿Saben qué se necesita? Que las cuerdas se aprieten. Porque a Dios no le interesa hacerte más rico. A Dios le interesa formar tu carácter para que suenes con una melodía como la guitarra, no tocada por mí, obviamente, tocada por el Señor. Pero es lo que el Señor anhela. Entonces, si tú vienes a mí a decirme, ¿sabes qué, Rodrigo? Es que el Señor no entiende el problema. El Señor lo entiende. Su palabra lo dice. No tenemos un sumo sacerdote. Él lo conoce todo. Pablo buscaba alcanzar a Cristo. Y si alguien tenía de qué gloriarse por lo que había hecho, era Pablo. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia.
Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y continúa diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Para Pablo, alcanzar a Cristo significa morir a todo lo que Él era. Esta semana escuché un testimonio y me puso la piel chinita el testimonio. No te preocupes, estoy bien, estoy en la cárcel. Lo que sigue suena muy loco, pero le dice a su esposa, este pastor le dice, mi amor, ya se convirtieron 5. Necesito que me des 1 año más. Necesito que me des 1 año más, porque los voy a discipular. Morir a todo lo que soy. Y suena muy loco. ¿Saben qué terminan dándole? Le terminan dando una sentencia de 15 años. Le habla a su esposa y le dice, una iglesia va a salir de aquí. Suena muy loco dejar a tu familia por estar en la cárcel. No vas a recibir sueldo, no vas a recibir nada. Pero ¿saben qué sí es loco? Que verdaderamente sí es loco estar en la presencia del Señor, delante de Jesús, y seguir con la vida que llevamos. Pablo dice, lo he tomado todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Había un incesante, un ardiente deseo en el corazón de Pablo por alcanzar a Cristo. Y todos queremos recibir el amor de Dios, todos queremos. Qué bonito se siente que te digan que Dios te ama sin importar quién eres. Y sí es verdad que Dios te ama sin importar quién eres, pero cuando empiezas a involucrarte en conocer más de Cristo, todo lo demás pasa a segundo plano. Dice Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Gracias. Por la excelencia. Gracias. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Alcanzar a Cristo se trata de todo lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Porque sabe, hermano, todo lo que nosotros queremos está escrito. Es pecado, es tentación, nuestros propios deseos. Es todo lo que nosotros queremos. Estoy viendo la serie de La Casa de David, no sé si la han visto. Para ya no llorar, les voy a contar un chiste. Nada, es cierto. Pero acabo de terminar el último capítulo y se me hizo algo muy curioso que pasa en la serie. Pero hablan acerca del versículo en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Lo puedes poner, Axel, porfa? Dice
el versículo dice: cuando Josué cuando estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Le contesta: no. Respondió: más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Qué curioso. Josué le pregunta: ¿de quién eres? ¿Eres con nosotros o eres con ellos? ¿Qué le contesta? No. Señor, es que si tú no me respaldas, Señor, es que tú amas más a esa persona, Señor. Porque mira, las fotos que sube a Instagram están muy bonitas. Sube fotos con carros nuevos, viaje nuevo. Y yo estoy aquí sufriendo y yo no salgo del trabajo en el que estoy. Y de repente tomamos esta postura. ¿Con quién estás, Señor? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y tenemos esta tendencia a querer hacer este tipo de cosas. Que si el Señor, que si te va mal en la vida, que si tangiblemente no te está yendo como tú esperas que estás, el Señor no está cumpliendo el propósito que quiere cumplir contigo. El Señor aprieta la guitarra para que la melodía salga, pero las cuerdas necesitan ser apretadas. Y cuando le cambias las cuerdas a la guitarra, cuando las cuerdas son nuevas, ¿sabes qué pasa? Las afinas, a los 2 segundos se desafinan. Las afinas, a los 5 segundos se desafinan. Las afinas, no sé si pasa en su vida, pero al menos en mi vida, yo soy como esas cuerdas. Y el Señor constantemente me está afinando. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones a veces no quieren. Y Pablo lo dice: no que lo haya alcanzado ya, pero quiero ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado. Y quiero llegar al último punto. Jesús, me alcanzaste. Yo sé ahora que me toca alcanzarte a ti. Y la tercera pregunta es: ¿cómo le hago? Y lo primero que te quiero decir, cómo hacerle, porque hablamos acerca de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, de que somos humanos, somos pecaminosos, tenemos una herencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y no avergonzados. Pasa algo muy interesante cuando pecamos. ¿Sabe lo que nuestra carne siempre quiere hacer? Aislarse. ¿Sabe lo que nuestra mente quiere hacer? Esconderlo. No me diga que a usted no le pasa, que solo soy yo, ¿no? 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire. ¿Se acuerdan de esta frase? La veíamos la semana pasada, ¿verdad? David, Salmo 139. Escudriñame, Señor. El Señor nos ha puesto un pastor que les prometo que los ama. Los ama mucho. Y que yo sé que daría su tiempo por escucharlos. Y ha puesto los líderes en los diferentes ministerios, en las cafés con Jesús. Que tu pecado no te haga avergonzarte, que tu pecado no te haga aislarte. Somos criaturas que buscan aislarse,
pensando que nadie pasa por el mismo problema que nosotros estamos pasando. Y déjame decirte que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tú ya viviste, probablemente yo ya lo viví, ya lo vivió la persona que tienes a tu lado izquierdo, a tu lado derecho. Y sabes qué es lo que siempre hacemos: correr a escondernos. Soné muy regio. Perdónenme. Arre, me voy para gobernador. Es cierto. Es lo que normalmente hacemos. Pero la ley, dice Romanos, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice Romanos 5, sobreabundó la gracia. Yo tengo esto en mi corazón y se lo digo a la mayoría de los jóvenes. Estamos en una etapa en donde la gracia no le tiene miedo a absolutamente nada. No le tiene miedo a tu pecado, no le tiene miedo a nada. Pero va a llegar un momento donde Jesús venga como juez. Va a llegar un momento en donde estemos en su presencia. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Pero en esta etapa, en este momento, ahorita en este preciso momento, hay una gracia que sin importar qué hayas hecho, el Señor te perdona. El Señor te ama y te dice: vete y no peques más. Si quieres alcanzar a Cristo, si sabes que eres alcanzado y quieres alcanzar a Cristo, lo primero es que dejes de avergonzarte por tu pecado. Dejes de esconderte esa basura que el enemigo ha metido en tu cabeza. Lo segundo, puse nada más 2 cosas, probablemente hay muchas más. Pero lo segundo dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 13. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Lo segundo que usted y yo necesitamos para alcanzar a Cristo es conocer su corazón. Pero para poder conocer su corazón, ¿sabe qué necesitamos? Su Espíritu Santo, aquel que lo escudriña todo de Dios, aquel que lo escudriña. Y ahorita al terminar, quiero dar espacio. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, si tú has escuchado acerca del amor, si tú quieres correr y alcanzar a Dios, pero no sabes cómo, porque es normal no saber cómo alcanzarlo. Humanamente corremos hacia el otro lado, 180 grados en contra, pero el Espíritu nos enseña y nos dice: ¿sabes qué? Ten cuidado, no puedes pisar aquí. Ten cuidado. Mira, vete aquí. Necesitamos el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Sellados. Y vivimos en un mundo donde nadie le gusta que lo regañen, nadie le gusta que lo corrijan. Nadie, a nadie. Y de repente viene el Espíritu Santo y sella en ti una palabra. Pero a veces cuando sella, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué quieres que vaya hacia este lado? ¿No ves que estoy expuesto? ¿No ves que estoy? Y a veces las cuerdas se estiran. Me encanta la historia de Juan capítulo 11, creo que es, cuando Marta y María se muere Lázaro. Ellas sabían que Jesús podía sanar a su hermano, y Jesús decide irse. Jesús decide irse a otra ciudad.
Y de repente vuelve ya que Lázaro había muerto y tenía días muerto. Y se acerca Marta con él y le dice: mas aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo da. Oye, Marta, ¿no sabes que tu hermano está muerto y que lo que le habías pedido a Dios no se había cumplido? Pero empieza a sonar una melodía. Empieza a sonar una melodía en el corazón que a veces no entendemos humanamente, pero empieza a sonar la melodía del Espíritu Santo, en donde hay una fe que está creciendo. Hay una relación con Cristo que vemos de una manera muy distinta, una faceta de Dios. Ahorita cantábamos Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, Shaddai, las diferentes facetas por las que Dios viene a nuestras vidas y nos muestra: yo quiero sanarte, yo quiero salvarte, yo quiero darte paz, yo quiero pelear tus batallas. Pero ¿cómo logras ver esas cosas si no te expones a que Dios lo haga? Pero el Espíritu, hermano, y le aseguro que el Espíritu lo va a llevar a esos caminos. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Se lo saben? ¿Me vas a mandar a valle de sombra y de muerte? Pero el propósito de esta vida y el propósito de la vida que vamos a vivir ahí arriba es Él. Es Él. Nada en esta vida te va a satisfacer como lo hace Él. Y hay algo muy interesante, y con esto termino ahora sí. Les prometo. Ya la cerré. Cuando Jesús se presenta con la samaritana en Juan capítulo 4, le ofrece un vaso. Le dice: dame de beber, le dice primero a la samaritana. Y la samaritana le responde: tú a mí que eres judío. Y Jesús le responde: si tú supieras quién soy y tomaras de mi vaso, no tendrías sed jamás. Jamás tendrías. Pero tú eres el que tiene que agarrar el vaso de Jesús. Hay una estrategia de marketing que se hizo hace mucho de Coca-Cola y Pepsi. La estrategia Pepsi creo que se llamaba. No sé si algunos supieron de ella, ¿no? Pepsi salió a la calle con 2 vasos de Coca, uno de Pepsi y uno de Coca, y se los daba a la gente. Porque Coca, el mercado del refresco era de Coca-Cola. Y dice Pepsi: yo quiero ganar mercado, entonces sale a la calle y ofrece estos 2 vasos. Curiosamente, la mayoría de las personas escogió Pepsi sin saber qué era Pepsi, porque les quitaban las marcas a los vasos. Pero el marketing hacía que, aún a pesar de haber escogido Pepsi, prefirieran la Coca-Cola. Y pasa algo muy interesante, que aún a pesar de haber probado a Jesús, el marketing de este mundo nos ofrece el pecado. Y una y otra vez. Pero cuando tú te paras y tomas al Espíritu Santo y no te avergüenzas de lo sucio, de lo vil, empiezas a caminar. Y quiero cerrar haciendo 2 preguntas. La primera es acerca de los pecados. Y a nadie le gusta ser expuesto. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús está aquí, su luz alumbra la verdad. Y dice su palabra: con misericordia y verdad se corrige pecado. Lo primero que quiero hacer es que si tú has caminado en pecado estos días, si tú has tenido una vida que no le agrada al Señor y tú lo sabes, quiero que te pongas de pie y que juntos podamos pedirle perdón al Señor. ¿Lo puedes hacer? Si tú eres esa persona, ponte de pie.
Dios no se asusta. Ay, la hermana Meli pecó. Véngase. El hijo pródigo llegaba con un pensamiento de siervo, pero lo recibe, David ahorita lo decía, lo recibe el padre y le vuelve a poner el anillo. No sé qué te ha dicho el enemigo, no sé qué mentira te haya dicho Satanás, que si tu pecado es tu identidad, que si tu pecado te ha alejado de Dios, que si tu pecado te ha alejado del amor de Dios, pero Dios está aquí. Ahorita lo decía David, no sé quién era, pero el anillo está. Tú necesitas nada más acercarte. Quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos, levantes tus manos y que en tus propias palabras, el Señor está ofreciendo este vaso, pero tú tienes que tomarlo y en tus propias palabras empieza a declararle y a pedirle perdón. Señor, perdóname porque le he regado, pero vamos, hermano, es tuyo. El Señor está con los brazos abiertos. Yo te amo, hijo mío. A mí no me asusta lo sucio, negro que tú vengas, lo manchado. Yo quiero venir y cambiarte esas ropas sucias por ropas blancas, dice el Señor. Si tú supieras quién soy, tomarías de mí, dice Jesús.